Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo vivo de FUCA, como todos los lunes a las 19 horas. En el canal de FUCA estamos iniciando este vivo que hoy será una conversación con dos profesionales, con dos médicos que nos van a acompañar. Una médica desde Corrientes y otro médico desde aquí, desde Buenos Aires. Serán la doctora Lucía Cooper y el doctor Lisandro Paganini, que veo que ellos ya se han sumado. Vamos a esperar un poquito más para ir iniciando la conversación de hoy. Les contamos a todos ustedes, a todos los que se van sumando, que este es el canal de Instagram de la Fundación Cáncer FUCA, que tiene su sede en el Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires y que se dedica a la prevención, docencia e investigación en cáncer, fundación única ONG de la Argentina, que aborda el cáncer desde una perspectiva integral, desde la ayuda a pacientes, a la comunidad, hasta la investigación científica e inclusive el apoyo a médicos también para especializarse en oncología. Bueno, vamos sí ya a ir comenzando a darle entrada a los profesionales que nos van a acompañar hoy. Son la doctora. Vamos a aceptar al doctor Lisandro Paganini y aceptar a la doctora Lucía Cooper. Vamos a aceptar aquí. Ya están con nosotros. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, ¿Cómo estás, bueno. Lucía? Hola, Gabriela. Hola. Hola. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes los escuchamos muy bien. Bueno, les voy a presentar para todas las personas que ya se sumaron. Ya somos 15, 18 aquí. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Les cuento entonces que la doctora Lucía Cooper es médica, es cirujana, especialista en cirugía de tórax e integra el staff de cirugía torácica del Hospital Escuela de la provincia, de la ciudad y la provincia de Corrientes. Así que bienvenida, Lucía, y muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Lisandro Paganini es un gran colaborador de FUCA, integra el staff médico del Instituto Alexander Fleming, es también médico, pero especialista en diagnóstico por imágenes y es subjefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Alexander Fleming, donde FUCA tiene su sede. Y acá ya te están llegando saludos. Graciela Vallejos, genio del mundo mundial, desde Goya, Corrientes. Tenemos fans, sí. De Corrientes. Y le hablan a Lisandro. De Bien. Corrientes también, claro, Lucía, porque la doctora Vallejos, bueno, como te contábamos cuando estuviste visitando Sí. nosotros tenemos un programa, y le contamos a todos los que nos están escuchando, en FUCA tenemos un programa de becas para la especialización en oncología clínica. Y tenemos ex becarios ya prácticamente en todas las provincias argentinas y por supuesto también en Corrientes. Y bueno, nos alegra mucho que nos acompañen aquí en los vivos. Pero bueno, terminada entonces la introducción y la presentación, el tema que nos interesa conversar hoy tiene que ver con la detección temprana del cáncer de pulmón y con un término en inglés que usamos mucho, que es screening. La traducción en castellano es tamizaje. Ya hemos hablado de estos temas en otros vivos de FUCA, pero creo que es importante que recordemos un poco estos conceptos. Quizás, Lucía, doctora Cooper, podés comenzar dándonos un marco de qué hablamos cuando hablamos de screening de cáncer de pulmón y por qué es tan importante. Bien, sí, claro. La verdad que es un término, si bien están en otro idioma, nosotros usamos más tamizaje o cribado, que también sería otro sinónimo. A ver, la Organización Mundial de la Salud por ahí la define como que consiste en identificar a una población que esté en riesgo de padecer una enfermedad y que por ahí está pasando desapercibida, que no lo sabe, que no tiene síntomas. Entonces, a través de un método, de un test, de algún estudio, se puede identificar
esa enfermedad que ya está ocurriendo quizás en ese paciente y no lo está sabiendo. Entonces, este método de prevención secundaria sería lo que permite es identificar dentro de un grupo a un paciente que pueda estar padeciendo de enfermedad y, bueno, y avanzar con el manejo. Así Claro. que... uh-huh. Y siempre la comparación quizás más sencilla o más familiar para nosotros es los test de la mamografía que se recomienda a las mujeres para detección temprana del cáncer de mama, o bueno, cualquier estudio preventivo que nosotros Claro, hagamos, más que como que ya preventivo, tienen mucho tiempo de uso de la mamografía, el Papa Nicolau, entonces como que ya están más familiarizados. Ojalá de acá dentro de muchos años también sea el cáncer de pulmón y también hablemos de las tomografías y el screening como hoy hablamos de la mamografía y el PAP y esté en el común de la gente saber que es un estudio que tiene sus indicaciones, por supuesto, sus pacientes de alto riesgo, a quienes hay que aconsejar someterse, digamos, a este test, a este estudio. Esa es por ahí la particularidad en el cáncer de pulmón, que es un cáncer que tiene una letalidad muy alta, es decir, se mueren la mayoría de los pacientes por esta enfermedad, no alcanzan a recibir un tratamiento que los permita sobrellevar, curarse de la enfermedad. Y es por ello de que realmente en estos últimos años, y gracias a numerosas instituciones y estudios internacionales y de convenios y demás, hicieron que hoy por hoy ya haya muchos lugares y muchos centros que realizan estudios para la detección precoz. Y bueno, afortunadamente nuestro país se aventuró también en hacer un consenso este año que fue quizás la pauta y lo que nos permitió a todo el resto incluso del país poder animarnos y tener el aval para hoy estar trabajando en esto. claro, sí, está bueno también explicarles que nuestro público en general no es profesional de la medicina, que cuando Claro. hablamos, ¿qué es un consenso? A ver, quizás le podemos dar la palabra a Lisandro porque Sí, fuiste parte de ese consenso, ¿verdad? sí, claro. Claro, hemos sido parte. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Eh, Antes de entrar en lo del consenso, por ahí me quedé escuchando algunas cosas que hablábamos y qué importante es fortalecer la detección precoz, el tamizaje, screening, cribado, como lo queramos llamar, en las patologías que realmente tienen impacto, como dijimos, mama, como decimos, la colonoscopía, el Papa Nicolau. Y el cáncer de pulmón, si bien es cierto que los pacientes mueren más por cáncer de pulmón que por otras patologías, es también porque se detecta en forma tardía. Perdí. Y de ahí la importancia de la detección precoz. Porque si realmente en pacientes de riesgo, como comentaba Lucía, logramos detectar el cáncer de pulmón en estadios tempranos, cuando aún no hay síntomas, aún no hay tos, no hay ninguna manifestación clínica, la mayoría de los pacientes se curan. Y eso es lo Claro, importante, ¿no? Porque justamente es la diferencia con el diagnóstico tardío. Como en todas las patologías, pero pulmón sobre todo, tiene eso. El diagnóstico tardío suele tener peor pronóstico que el diagnóstico en estadios iniciales, cuando aún no hay síntomas. Es ahí claro, donde tenemos que enfocar en las personas de riesgo, hacer el test, que en este caso es la tomografía de baja dosis, que ahora vamos a comentar algo, para detectarlo antes que de síntomas y que la persona pueda acceder a una cura. En un cáncer que por claro. lo general no accede a curas porque se diagnostican en estadios avanzados, en etapas avanzadas. Con respecto Claro. al consenso, el consenso argentino de tamizaje, diagnóstico o screening de cáncer de pulmón, se realizó con un grupo de expertos que son oncólogos, cirujanos, neumonólogos, radiólogos, anatomopatólogos, todos los especialistas que intervienen en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, y nos reunimos para justamente tomar la evidencia que hay disponible. La evidencia es todas las publicaciones científicas que sustentan todo lo que hacemos los médicos, hay distintos grados de evidencia. Evidencia que es muy, muy pesada o muy clara y evidencia que es menos robusta o menos fuerte. Entonces, en base a eso discutimos un montón de puntos y nos pusimos de acuerdo en qué conductas tomar ante la detección precoz de cáncer de pulmón y, como comentaba Lucía, por los muchos trabajos y publicaciones internacionales, no hay ninguna duda de que hoy tiene un impacto muy significativo
en la detección precoz y que puede ayudar a curar a un número significativo de pacientes en riesgo, ¿no? Claro, claro. Sí, es importante, quizás antes de entrar en el tema de la tomografía, Lucía, aclarar un poco más porque hablamos siempre de pacientes en riesgo. Exacto. O sea que siempre para hacer estas medidas de salud, de recomendar tamizajes, o sea, estudios a personas sanas para detectar temprano una enfermedad, siempre se trata de enfocar en los pacientes de riesgo, por ejemplo, las mujeres para la mamografía a partir de cierta edad. En el caso de cáncer de pulmón, ¿cuál es el criterio de riesgo, de inclusión, digamos, a quiénes consideramos? Bien, lo que tenemos, Y sí, lo que edades, me tenemos, pregunta Graciela. exacto, lo que tenemos definido y se usa como el lineamiento es individuos de ambos sexos que sean entre los 55 y los 74 años, fumadores activos. Ahí lo que se hace a veces es un poco la carga, ¿sí? Saber cuánto fuman, o sea, tienen que ser fumadores importantes o que hayan dejado de fumar pero hace menos de 15 años, porque esos pacientes todavía tienen un riesgo oculto quizás de desarrollar un cáncer de pulmón en ese periodo de 15 años. Y obviamente lo que uno por ahí trata así es de pensar que sean pacientes que no tengan otras enfermedades por ahí más graves, o otro cáncer, o enfermedades que puedan generar la mortalidad por otra causa diferente a la del cáncer de pulmón. Así que sería eso principalmente, los fumadores de entre 55 y 74 años. A ellos hay que realizarles este estudio, que es la tomografía, de manera anual. Claro. Bueno, entonces ahora sí, Lisandro, doctor Paganini, ¿en qué consiste específicamente el estudio? La tomografía, a ver, para ir un poquitín más atrás también con respecto al riesgo, y por ahí muchas personas se quedaron pensando si son personas en riesgo o algún familiar lo es, porque a veces cuesta retener estos números de la edad o de cuánto fumo lo suficiente como para ser una persona en riesgo, dejé de fumar hace cuánto. Si hay alguna duda, lo recomendable es acudir al neumonólogo o a su médico clínico y hacer la consulta. Y ahí es donde le van a explicar exactamente y van a evaluar caso a caso y le van a decir si usted es una persona que se podría beneficiar o no. Digo como concepto general, por si se olvidan algunos números y demás, siempre está la consulta con el neumonólogo de algún equipo o de cesación tabáquica, que son las personas que ayudan a dejar de fumar, que siempre están al tanto de estos temas y pueden ayudar. Con respecto, es decir, cuando esa consulta clínica se hace y la persona se le explica todo esto y se le sugiere ingresar a un programa de detección precoz o de screening, lo primero que le van a indicar, entre otras cosas, es la prueba, ¿no? La prueba diagnóstica, que en este caso es una tomografía computada. Para los que nunca se hicieron una tomografía, básicamente es recostarse en una camilla y pasar a través de, como si fuera una dona o un círculo con un agujero en el medio, donde se atraviesa ese círculo y a través de los rayos X se van haciendo cortes me refiero, no son heridas, sino que son como fetas, como si ustedes hicieran, lo hago así para que sea muy gráfico, como cortar un salamín en fetas. Bueno, esos son los cortes que vemos en la tomografía, que son información de todo el pulmón que los radiólogos analizamos para ver si hay algún hallazgo significativo para poder decir hay un nódulo en el pulmón que puede ser cáncer o no hay ningún hallazgo significativo y la persona tiene que seguir controlándose. Como mencioné recién, son rayos X, es decir, que si bien la persona no va a sentir absolutamente nada cuando se hace el estudio, no se inyecta ninguna sustancia, no hay que tomar ningún líquido de contraste, pero sí se recibe radiación, ¿no? Todo estudio diagnóstico con rayos, uno recibe radiación. Esa radiación, como dice el estudio, es de baja dosis. ¿Qué quiere decir? Que se minimiza la dosis de radiación justamente para que esta dosis no impacte negativamente en la salud de la persona a un futuro. Toda la radiación que recibimos, nosotros
por vivir en este mundo recibimos radiación del cosmos, del sol, de la tierra, de los alimentos que ingerimos, pero bueno, no nos damos cuenta. Para que se hagan una idea, una tomografía de estas, de baja dosis, implica más o menos aproximadamente la mitad de radiación que recibimos en un año solamente por circular y vivir en una ciudad. Es decir, que son estudios que implican baja dosis, pero no son inocuos, tienen que tener una indicación. Cuando está indicado es cuando el paciente se beneficia. Y eso lo informa un grupo de radiólogos especializados, y si hay algún hallazgo en esa tomografía, se discute en un grupo de expertos o comité, donde se da la recomendación puntual para ese paciente en base al hallazgo que haya aparecido. Y si no, se lo cita a seguir controlándose al menos una vez por año, que es lo que está establecido ahora, que decía Lucía, y si el paciente fuma, porque son todos fumadores, es decir, o puede ser que haya dejado hace menos de 15 años, pero la mayoría son fumadores activos, obviamente que a la par de esto es tan importante hacerse el estudio como empezar un asesoramiento y un tratamiento para dejar de fumar, ¿no? Eso es tan importante como hacerse el estudio. Claro. Lisandro, no sé si alcanzás a leer, hay una consulta sobre el tomógrafo, si es 256 cortes. Sí, los tomógrafos hay de distintas tecnologías. Con un tomógrafo de 16 cortes al menos es suficiente. No tiene que ser ni un último modelo de tomógrafo. Lo que es cierto es que a mejor tecnología del tomógrafo, menor es la dosis de radiación que se logra, ¿sí? Claro. Y como la dosis de radiación es acumulativa, uno va sumando año a año esa dosis y la tiene en cuenta en un registro personal del paciente de cuánta dosis recibió año a año por el estudio, ¿sí? Entonces, a mejor tecnología alcanzamos menor dosis, pero se puede hacer con un tomógrafo de 16 filas de detectores o mayor. Claro, bueno, acá son datos muy técnicos, seguramente es un profesional quien lo está preguntando. Una pregunta quizás un poco sonsa, pero yo hace rato, bueno, después vamos a conversar sobre eso, que en el Instituto Fleming se está llevando adelante un protocolo, un proyecto de este tipo, y siempre me llamó la atención porque dicen, no, es tomografía computada de baja dosis, pero vamos a tratar de encontrar los tumores lo más pequeños posibles cuando todavía no dan señales. ¿No parece un poco contradictorio esto? No, en realidad no, porque lo que se demostró con estos estudios que se hicieron a miles de pacientes es que lo que estamos buscando en estos estudios es detectar nodulitos pulmonares de 6 milímetros al menos, o más. Los que son de menos de ese tamaño se pueden controlar, se controlan y se ven, pero eso perfectamente se puede hacer con la tomografía de baja dosis. Baja dosis no significa baja calidad, ¿sí? Justamente lo que hay que lograr es reducir la dosis lo máximo que sea posible sin perder calidad diagnóstica, porque si no, no tendría sentido el estudio. Claro. Pero baja dosis tiene que ver con una cuestión tecnológica, de cómo se prepara el equipo para hacer esa tomografía, pero no significa que sea una tomografía de baja calidad. Tiene la calidad suficiente que se requiere para detectar estos nódulos de por lo menos 6 milímetros. Claro, claro. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría que nos contaran, podemos empezar por Lucía, que existen ya proyectos que están, digamos, que se están organizando a nivel, en el caso de Corrientes, por lo que ya sabemos, a nivel de salud pública, para promover precisamente que se realicen estos tamizajes en la población y que la población los conozca, que es un poco también el objetivo de estos vivos, ¿no? Así que, Lucía, si me querés contar cómo están comenzando a trabajar en este tema en Corrientes. Bien, sí, en nuestra provincia lo que hicimos fue crear un programa, se llama Detección Temprana de Cáncer de Pulmón, que funciona como un sistema de red. El Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia ya tiene instaurado hace varios años un sistema de redes de conexión, sería, entre hospitales del interior de la provincia a la ciudad capital, buscando cubrir las demandas, sobre todo con asistencia de médicos especializados, médicos especialistas, cuando se necesita la consulta con un especialista. Entonces, un poco haciendo uso de esa forma de trabajo que ya llevaba un tiempo, decidimos con el grupo con el que yo trabajo y ya impulsados por esto de mucha evidencia
en cuanto a que esto funciona y que esto tiene muchos datos. Como yo soy cirujana de tórax y la verdad que hace muchos años vengo prácticamente no pudiendo operar como para sacar el tumor. O sea, las cirugías que hacemos, el 80% de la cirugía solamente era para tomar una biopsia, hacer el diagnóstico y ya nada más. O sea, no chances de poder sacar el tumor y curarlo a ese paciente. Entonces, en pos de eso, de viendo de que por qué no nos llegan los pacientes, por qué no podemos operarlos y curarlos, fue que decidimos crear y organizar esta red. Entonces, en toda la provincia hay seis hospitales, 6 centros donde tenemos organizado al equipo clínico por un neumonólogo, porque es fundamental, o sea, el neumonólogo empieza, que es quien va a recibir la primer consulta de los pacientes. Pero ¿cómo llegan los pacientes a nuestros neumonólogos? Llegan por los agentes sanitarios y por los promotores de salud. Corrientes tiene también un programa que se llama Programa Salud en tu Casa. La verdad que hay más de 1000 promotores sanitarios de lo que es atención primaria de la salud en toda la provincia. Ellos se mueven y van recorriendo lugares y localidades y demás. Entonces la idea fue sumar a su listado de tipo checklist buscando a la población de riesgo. Y a esa persona, dependiendo en la localidad en la que esté, le decían, bueno, el neumonólogo al que puedas consultar si te estás interesado en entrar al programa de detección temprana está en tal lugar, tal día y tal horario. Y después el neumonólogo sabe dónde enviar al paciente para que se haga la tomografía, que por ahora tenemos algunos centros, porque bueno, esto es muy nuevo, el lanzamiento nuestro fue en agosto, entonces todavía tenemos pocos centros en donde imagen, porque bueno, esto lleva un entrenamiento importante, estamos aprendiendo en el durante, o sea, hicimos obviamente cursos para aprender, Lisandro también nos dio nuestras charlas para la gente de imagen sobre todo. Entonces, se hacen la tomografía y entran al programa. Se tienen que firmar un consentimiento, una planilla de datos, todas unas cuestiones lógicas de organizativas y para que todo sea en regla, tanto para el paciente como para nosotros, porque a veces pueden pasar otras cosas, se hace la tomografía buscando un cáncer de pulmón y nos podemos encontrar con otra cosa, entonces todo eso hay que dejarlo muy en claro a las personas que van a empezar el programa, de cuáles serían los beneficios y cuáles podrían llegar a ser alguna que otra desventaja. Y después de eso, el comité, eso que algo mencionó también Lisandro, la organización es o sea, de la provincia, nos conocemos bastante con los oncólogos y demás de distintos puntos de la provincia y la idea es trabajar quizás de manera remota, por vía virtual y demás, para presentar los casos que requieran de la discusión de un comité, para ver cómo seguir. Todo esto es bastante nuevo y estamos ahí arrancando, pero espero que se entienda. La verdad que los correntinos debieran conocer bien cómo se maneja. Nosotros estamos trabajando mucho en la difusión. Hace no mucho hicimos una reunión en Goya, donde estuvieron todos los agentes sanitarios de la provincia. Fue un evento grande, hace una semana más o menos, y la verdad que pudimos mostrarles ahí cómo funciona, como para que cualquier duda que tengan nos llaman y nos van preguntando. Las consultas, hay teléfonos también, porque funciona también como un call center para que la gente llame y sepa dónde puede ir. Así que ese es el programa de detección temprana de cáncer de pulmón en Corrientes. En Corrientes. Fíjate, Bueno, Gabriela, qué importante, ¿no? Que es esto de que una provincia haga un lanzamiento de la detección precoz a nivel justamente de su población. Porque hoy por hoy lo que teníamos hasta que, bueno, se hizo este lanzamiento provincial son instituciones, algunas privadas, otras públicas, la mayoría tal vez privadas, que habían conformado estos grupos multidisciplinarios, es decir, de todas las especialidades médicas, y habían puesto en marcha estos programas dentro de las instituciones. Pero ahora ya hemos avanzado un paso más, que es que una provincia lo proponga como una política de salud pública, ¿no? Y a lo que apuntaríamos sería a que esto sea una política de salud nacional, ¿no? claro. Con impacto en todas las provincias. Sería el ideal tener, justamente, queremos detectar más cáncer de pulmón en estadios tempranos para que la persona pueda curarse,
pero sobre todo queremos que la gente deje de fumar. Es decir, a lo que hay que apuntar es a esa prevención primaria, que quiere decir prevenir antes de que aparezca la enfermedad. Cuando nosotros hacemos la tomografía y la detectamos en estadio temprano, o sea, cuando apenas empieza, en realidad la enfermedad ya está presente, ¿eh? Pero así todos tenemos un impacto muy importante y la persona se puede curar. Pero es muy importante apuntar a dejar de fumar, ¿eh? Eso es lo más importante. Claro, claro, claro. Bueno, comentabas entonces instituciones privadas, entre ellas el Instituto Alexander Fleming, que se empezó ya en el 2017. No sé si querés comentar algo sobre la Sí, experiencia, digamos, en el Fleming. tuvimos una excelente experiencia, fuimos pioneros en la implementación dentro de una institución de la detección precoz. En septiembre del 16 se presentó, en el 17 ya cobró más fuerza y se empezaron a reclutar pacientes, es decir, empezaron a sumarse personas en riesgo a la detección precoz. Hoy tenemos más de 250 pacientes que están en seguimiento y hemos detectado cánceres de pulmón muy precoces y hemos logrado la curación al día de hoy de varios pacientes, lo cual es sumamente importante. Pero esto se logra con un esfuerzo de todas las partes, no alcanza solamente con hacer la tomografía, no alcanza solamente con hacer la consulta al neumonólogo. Incluirse o presentarse para un programa de detección precoz implica un compromiso tanto del paciente que quiere estudiarse y quiere cumplir con este seguimiento, el dejar de fumar y demás, y también de la institución que apoya y pone a disposición del paciente los profesionales para poder lograrlo. Es decir, es un compromiso mutuo de Claro, seguimiento. claro, Esto no es me hago la tomografía y sigo fumando porque no tengo nada, ¿no? claro. Justamente es lo que no apunta a eso del programa, no es un reaseguro para seguir fumando, sino que justamente es tan importante hacer la tomografía como empezar un tratamiento para dejar de fumar. Claro. Sí, acá nos preguntan cómo es el abordaje. Bueno, no es la especialidad, entiendo, de ninguno de ustedes, pero quizás alguno nos puede hacer algún mínimo comentario sobre digamos, por el trabajo interdisciplinario, lo que conocen del abordaje para los programas de cesación tabáquica. No sé, Lisandro, si querés comentar algo sobre el tema o lo Lucía tal vez dejamos para el pueda. próximo No, vivo. no, por supuesto que tenemos noción de esto, más allá de que no somos los especialistas que lo hacemos. Lucía, si querés hacer algún comentario al respecto. Sí, mira, cada hospital o cada institución tiene su organización respecto a programas de cesación tabáquica. El programa de cesación no incluye solamente lo farmacológico, que creo preguntaban por ahí la efectividad del parche, porque está el tratamiento con pastillas, o sea, hay tratamientos con pastillas, medicación. Pasa que el paciente es evaluado en un contexto con el neumonólogo para ver qué terapia se puede instaurar, qué accesibilidades tienen en ese momento, pueden ser pastillas, pueden ser parches, y además de lo farmacológico, también está lo terapéutico, el acompañamiento psicológico, porque son pacientes que tienen que también hacer consultas, a veces se hacen de manera grupal, a veces de manera individual, eso por ahí depende de la institución o del lugar en el que se desenvuelvan. Nosotros unimos en lo que es nuestro programa, está el programa de cesación tabáquica, hay algunas instituciones que ya tienen mucho tiempo, porque obviamente el tabaquismo como factor de riesgo tan alto y de tantas otras enfermedades ya. Acá en Corrientes hay varios lugares en donde se hace una combinación y hay otras redes que se meten con este sistema que tiene la provincia. Está la red de salud mental, entonces se conectan los pacientes que empiezan con cesación tabáquica, son derivados a el grupo y lo hacen una vez al mes, de una manera así como para ir sobrellevando esa situación y las crisis de ansiedad y las recaídas que son tan habituales. Los parches funcionan, son útiles, por supuesto. Obviamente que hay que buscarle la mejor indicación, el mejor tratamiento para cada caso en particular. Eso por ahí es lo más importante. Claro. Sí, una aclaración también respecto del método de diagnóstico, que no quiero olvidarme, y quizás es importante que lo refuerces, Lisandro, es que realmente el estudio es una tomografía, no una radiografía, porque tradicionalmente la típica es hacerse una radiografía de pulmón. Bueno, claro.
justamente eso fue lo que se estudió, ¿no? Y desde el año, el primer estudio, hay varios estudios previos, pero el primero que demostró justamente la diferencia en el impacto que tiene esto, es comparó la radiografía con la tomografía de baja dosis. Y justamente sabemos que la radiografía no tiene la capacidad, la sensibilidad suficiente para detectar nódulos tempranamente. La tomografía es muy superior, es muy superior. Entonces, ya no se usa más la radiografía para la detección precoz, sino que se usa la tomografía de baja dosis de radiación. Eso ya se ha demostrado, ya no hay dudas al respecto de que es el método de elección. Claro, claro. Bueno, importantísimos entonces los mensajes. Creo que también el mensaje puede ser para alguien que nos escuche, un profesional, ¿sabe? Digo que más allá de estos proyectos que están en marcha tan valiosos, en provincial, en Corrientes, el que tenemos en el Instituto Fleming, que cualquier persona que esté dentro de estos criterios de riesgo y que no tenga acceso a un programa porque está en otra provincia quizás donde no hay un programa, puede de todas maneras consultar con un neumonólogo y hacer el estudio y después ver si corresponde repetirlo anualmente. Sí, por supuesto. Y sabes que, hablando de estos criterios de si yo soy candidato o no para hacerme el estudio o para hacer una consulta, si bien en el consenso argentino se puso este rango etario entre 55 y 74, ahora hubo una revisión en Estados Unidos y se amplió justamente el rango etario. Y se habla de pacientes de 50 a 80 años. Estamos hablando en personas que no tienen otras enfermedades que ponen en riesgo su vida, más allá de esto, ¿no? Son personas que por el resto de su cotidianeidad son personas, podríamos decir, sin problemas de salud severos, que son fumadores importantes. ¿Qué es fumar? ¿Qué es ser un fumador importante? Por ejemplo, fumar un atado, ¿sí?, de cigarrillos, estamos hablando de 20 cigarrillos por día, por 10 años, por ejemplo, ya lo pone en riesgo, o fumar 2 atados por 5, es decir, se van haciendo cuentas, ¿no? De la cantidad, la carga, lo que se llama carga tabáquica, cuánto fumo por día y por cuánto tiempo fumé. Y en base a eso se hace un cálculo y se lo puede considerar o no. A lo que digo es, cualquier persona, fumador, es bueno que haga una consulta y que, más allá de todos estos números, que por ahí se olvidan fácil, tener en claro que es importante dejar de fumar y que es importante, si realmente cumple los criterios, hacerse el estudio e ingresar a un programa. Exacto, exacto. Sí, no sé si llegas a leer, Lisandro, hay también una pregunta sobre que tiene que ver con el tratamiento de cáncer de pulmón. Quizás le podemos sugerir que lo mande luego, que nos mande luego a la fundación y lo consultamos con un oncólogo. Sí, ahí veo, tal vez Lucía puede hacer algún comentario. Entiendo que dice, tratado el cáncer de pulmón, ¿sirven los marcadores para controles posteriores? Eso no es la pregunta que estaba. Sí, Entiendo quería que esa es pregunta. esa. No sé, Lucía, si vos querés hacer algún Sí. comentario al respecto. A ver, lo que pasa es que por ahí los marcadores están comunes en otros tipos de cáncer, el cáncer de colon, cáncer de ginecológicos y demás, entonces por ahí quizás por eso los pacientes asocian el uso de marcadores y demás. No es tan común en cáncer de pulmón, la verdad que no es un método de seguimiento o control para ver si el cáncer volvió o si quizás haya alguna metástasis y demás. En el cáncer de pulmón son otros métodos los que se utilizan para el seguimiento. Hay marcadores para algún tipo en histológico. O sea, a ver, dentro del cáncer de pulmón, para que la gente sepa, hay más de 15 tipos diferentes de cáncer de pulmón. Nosotros por ahí decimos cáncer de pulmón, pero cáncer de pulmón tienen diferentes nombres, que eso sale cuando se toma una biopsia o cuando se saca el tumor, que se manda a hacer la biopsia, y ahí recién aparece el nombre, el detalle completo de cómo se llama, qué tipo de células son, qué patrón tienen, y dependiendo de ello es qué tratamiento con quimioterapia, con inmunoterapia y con un montón de cosas nuevas que afortunadamente hay hoy en lo que es cáncer de pulmón. Y quizás hay algunos de esos tipos de cáncer de pulmón en los que se utiliza
marcadores, pero es como muy fino y quizás, pero bueno, por ahí entiendo a esta persona que pregunta, tiene que ver un poco con eso, en conocer bien qué tipo de células o histológico sea el cáncer de pulmón que tiene, para ver si sirve cuál marcador, digamos, pero no es lo común, no es tan común como en otros cánceres. Claro. Y acá la doctora Vallejos nos pregunta, no sé, Lisandro, si tenés datos del instituto o quizás de los estudios que se publicaron, ¿qué porcentaje de tumores tempranos se diagnosticaron con el tamizaje, en estos protocolos? Bien, hay un aproximadamente 2,5% de detección, más o menos cuando teníamos 200 pacientes habíamos operado 5 pacientes, lo cual es un poco superior a la tasa promedio, pero es decir, a la cantidad de pacientes cada 100 que se diagnostican, pero eso tiene que ver justamente en cómo se seleccionan los pacientes. Cuando uno estudia realmente población en riesgo, y selecciona bien a qué pacientes estudiar, obviamente las chances de detectar cáncer de pulmón son mayores, porque son pacientes que fuman mucho, que fumaron por mucho tiempo, que tienen lo que se llama EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfisema, que tal vez algunos han escuchado nombrar, que son todos factores de riesgo que hacen más probable o más proclive a esa persona a desarrollar un cáncer de pulmón. Es decir, que estamos dentro del promedio. Cuando se hacen las cosas bien dentro de un programa, se seleccionan bien los pacientes y se estudian bien, la tasa de detección son muy significativas. Y también lo que asustan es lo que se llama falsos positivos, es decir, encontrar algo que en realidad despertó alguna sospecha, pero que no terminó siendo cáncer de pulmón. Bueno, eso cuando el estudio se hace en un grupo y se analiza en un grupo de médicos, en un grupo multidisciplinario, por lo general se puede controlar, se ve cómo se comporta, si resolvió y era algo infeccioso, no era. Hay distintas alternativas que uno puede adoptar para no tomar conductas invasivas o biopsias o cirugías si uno no está seguro de qué se trata. Pero es lo que hablaba Lucía, tenemos posibilidades de tal vez encontrar un nódulo de pulmón, que no significa que todo nódulo de pulmón que encontremos va a ser cáncer. Entonces, ahí puede generar cierta ansiedad para el paciente, su familia y demás, de saber que tiene algo que no se sabe bien qué es. Bueno, esa posibilidad existe siempre que uno se hace un estudio, pueden aparecer hallazgos indeterminados, podamos decir, pero cuando es así se controlan, se ve cómo evolucionan, hay tiempo para poder tomar conductas, no hay que apurarse a hacer nada. Y una pregunta más que veo que dice, ¿para el control sirve la tomografía sin contraste? Sí, la tomografía que se hace de baja dosis de radiación es sin ningún tipo de contraste. No se inyecta ni se toma nada, es simplemente se recuestan en el tomógrafo, se hace una inspiración profunda, aguantan el aire 10 segundos y pasa por el tomógrafo y sale la tomografía. Es simplemente eso. Bien simple. Sí, y acá también la doctora Vallejos pregunta para Lucía, entiendo que en Corrientes por tórax en pandemia se encontraron más tumores tempranos. No, en IAF también, esto para más para Lisandro. Sí, es cierto que cuando se hizo, en pandemia se hicieron muchas tomografías por COVID, obviamente aparecían hallazgos tal vez no sospechados, pero bueno, era una población mucho más diversa, ¿no? No estábamos hablando de una población, COVID creo que tuvimos todos, no todos obviamente nos hicimos una tomografía por eso, pero bueno, acá estamos hablando de una población muy seleccionada de personas en riesgo, donde sí la posibilidad de encontrar un cáncer de pulmón es mucho más alta. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, bueno, doctores, realmente creo que hemos tenido una charla muy interesante, muy interesante y además muy amena. Yo les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo y habernos dedicado este rato a FUCA y a difundir estos conceptos. Y los invito, como siempre, a nuestros invitados, si quieren dar un mensaje de cierre de su intervención. No sé Lucía. quién empieza. Bueno, Lucía. en primer lugar, agradecer sobre todo a vos, Gabriela, por la invitación, bueno, recibirme desde un principio con las puertas abiertas y bueno, al doctor Panín también, Lisandro, la verdad que desde el principio, con su experiencia y demás, me ayudó un montón a impulsar este programa en nuestra provincia. A la gente, la verdad que yo estoy muy entusiasmada con que se animen, con que consulten, con que pierdan sus miedos y con que nuestros colegas
puedan, así como ya lleva tanto tiempo otros estudios de screening para otros cánceres, sepan incluir dentro de sus consejos y recomendaciones a los pacientes que vengan a consultarles por una gripe o lo vean por una, no sé, por una colecistitis aguda y estén internados por un problema de vesícula o por otro problema y sean fumadores y después de que resolver le digan, pero para eso hay que aprender el concepto y no es tan difícil, es un rango de edad y que sean fumadores, como dijo Lisandro, que fumes un paquete por día ya hace 10 años, que fumes 5 cigarrillos por día hace tanto tiempo. Entonces decirte, mira, existe la posibilidad de que puedas hacerte estudios así como otros hay, de identificarlo tempranamente. La verdad que creo que vamos a tener un impulso grande el año que viene y en adelante esto va a ser siempre para mejorar y llegar sobre todo a la zona más vulnerable. Creo que con esto de la prevención, si bien es secundaria, sumarle al dejar de fumar, vamos a llegar a la gente que más lo necesita, que es para mí lo más importante. Seguro, seguro. Bueno, yo sumarme Bueno, al mensaje de que es importante difundir, dar a conocer para que la gente pueda consultar, o sea que tenemos que llegar a lo más lejos que podamos llegar. Dejar de fumar, es más allá de la edad que podamos tener, dejar de fumar, porque el tabaquismo no solamente da riesgo para cáncer de pulmón, sino para un montón de otros tumores y cáncer. Y si fumo y tengo más de 50 años, hacer la consulta a ver si puedo ser candidato a incluirme en un programa de detección precoz y cesación tabáquica, ¿eh? Ambas cosas de la mano para tratar de disminuir los riesgos. seguro. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a los dos, gracias a todos los que nos acompañaron como oyentes y gracias también que están mandando muy lindos mensajes, bueno, agradeciendo por el vivo y por los conceptos que hemos compartido y las respuestas que le hemos brindado. Así que bueno, sigan a FUCA en las redes, sobre todo aquí en Instagram, y, y también colaboren con FUCA porque todo esto es posible gracias a la colaboración de muchas personas y empresas. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Cerramos. Gracias, Buenas gracias, noches. hasta luego. Gracias. Que estés muy Chao, bien. chao. Chao, Chao. chao.